Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez para analizar el libro del profeta Daniel, en este caso el capítulo 3. En el capítulo anterior habíamos visto que Nabucodonosor tuvo un sueño en el que soñó con una estatua enorme, la cual tenía la cabeza de oro, eh, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas y parte de los pies, de los dedos de los pies de hierro mezclado con barro, los dedos de los pies. Bien, bueno, este capítulo transcurre más o menos entre 10 y 20 años después de ese sueño, y vamos a ver lo que ocurre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te rogamos que nos ilumines, Señor, el entendimiento con tu preciosa sabiduría para comprender tu palabra, Padre, y este libro tan importante. Te entregamos este capítulo en tus manos, Señor, para que seas tú, tu Santo Espíritu, el que nos descifre y nos ayude a escudriñar y a entender un poco más sobre lo que estamos leyendo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Bien, comencemos por el principio. Aquí el rey, acabamos de decir que hacía 10 o 20 años atrás había tenido ese sueño en el que él, según la revelación de Dios, era la cabeza de oro. O sea que su reino era el más esplendoroso, el más poderoso, ¿no? Y que luego vendrían otros reinos. Parece que, como dijimos en el capítulo anterior, que los babilonios trataban de torcer, digamos, el futuro, digamos. Trataban de adivinar el futuro para ver si había algo malo, trataban de cambiarlo. Bueno, es como que es un contraataque, ¿no? De este rey. Dice, en su soberbia dijo, no, la cabeza de oro, nada más no. Yo voy a hacer una estatua y que va a ser toda de oro. O sea que mi reino no va a tener fin. ¿Sí? Eso es lo que nosotros deducimos. Bueno, pues levantó una estatua. La levantó en el campo de Dura, donde se cree que antiguamente se había tratado de construir la Torre de Babel. Era una llanura en donde se podía ver desde muy lejos esa estatua y todo alrededor, ¿no? O sea, para que se viera bien esta estatua. Este hombre, bueno, así, en pocas palabras lo que hizo fue inventar un dios, ¿no? Porque él levantó la estatua y invitó a toda la gente, a todos los que estaban en eminencia, ¿no? Jueces, consejeros, políticos, religiosos, todos los que estuvieran por ahí, los invitó a que viniesen a la inauguración, digamos, ¿no? A la dedicación de la estatua. Bien, vamos a ver un poquito. La palabra nos dice que la estatua tenía 60 codos de altura. Un codo son 45 centímetros, ¿no? Por 60 serían unos 27 metros, más o menos un edificio de 9 pisos o 9 plantas. ¿Sí? Y tenía 6 codos de ancho, o sea, la base tenía casi 3 metros de base, 2 metros 70. Sí, para que se den una idea, un hombre de 1,80 m, bueno, en esa época serían un poco, a lo mejor, serían un poco más pequeños, ¿no?
pero más o menos, una estatura, no, tampoco es promedio 1,80, ¿no? Pero bueno, yo mido 1,80. Bueno, una persona imagínense, una persona de 1,80 m de altura, bueno, 15 veces más alta era la estatua que una persona de 1,80 m. O sea, era 27 metros más o menos son, imagínense las dos fachadas o los dos frentes o sea, el frente de una casa más o menos tiene 10 metros, o sea, imagínense, dos frentes y medio. O sea, era alta la estatua. Yo tengo aquí dos imágenes que también, o sea, no sabemos cómo era exactamente, ¿no? Pero yo me inclino más por la imagen de la derecha, ¿no? Me imagino que sería una base alta y bueno, el resto sería la estatua. Muchos, eh, por ejemplo, el otro día estaba leyendo sobre esta estatua, un muchacho que en un blog hace un cálculo, ¿no? Para calcular cuánto pesa una estatua de de esta altura. Hizo un cálculo, bueno, un cálculo matemático que le daba el peso, digamos, por la altura y el ancho, calculó los metros cúbicos y de ahí sacó el peso de la estatua, ¿no? Y hacía la conversión de cuánto sería en oro el valor, ¿no? En euros. Pero bueno, es que yo creo que la estatua no era de oro puro. Seguramente sería enchapada, o sea, sería recubierta de oro, pero no creo que en esa época no se estilaba. Algo tan grande hecho de oro puro, mm, puede ser. No, yo no estuve ahí. Así que, pero lo más probable es que haya sido enchapada en oro, ¿no? Pero de todas maneras era una estatua muy alta, muy grande. Y bueno, así tampoco sabemos si era la efigie, digamos, o sea, la imagen de Nabucodonosor, de Nabucodonosor. Creemos que sí porque se relaciona con ese sueño que él había tenido, ¿no? En donde él era la cabeza de oro y dijo, no, mi reino va a ser toda de oro, ¿no? No es que va a ir cambiando. Pienso que mi reino dure para siempre. Así que bueno, esto fue lo que hizo. O sea, en una palabra se inventó un dios, porque ahora vamos a ver que él va a ordenar que todo el mundo adore esa estatua. Al sonar, cuando suene de música, ellos tenían que postrarse y adorar a esa estatua. O sea, se inventó un dios, así, en pocas palabras. Bien, sigamos. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bien, acá vemos que la música infaltable, ¿no? La música que tiene un efecto sobre las emociones, ¿no? Nos puede poner triste, nos puede alegrar, nos puede incitar al suicidio, nos puede poner patrióticos, ¿no? Imagínense una música este, de esas, las marchas militares, ¿no? Que despiertan ese sentimiento de patriotismo, ¿no? Él lo tenía bien montado, o sea, se la había ingeniado bien este hombre. O sea, presentaba la estatua y vaya a saber cómo sería esa música, ¿no? Pero seguramente tendría algún efecto en el ánimo de las personas. El otro día estaba leyendo que la yihad, o sea, estos muchachos que andan haciendo la Guerra Santa y todo eso, ha lanzado unas músicas que exacerban, digamos, el sentimiento de participar en la Guerra Santa, ¿no? O sea, la música tiene un gran poder, hay que tener cuidado con eso. Bien, aquí a la derecha tienen una imagen más o menos de cómo eran esos instrumentos, ¿no? Porque uno escucha salterio, zampoña, ¿qué serán? ¿Se imaginan una...? Bueno, la zampoña era como una flauta de pan. En mi país, en Argentina, se llama circus. El salterio es como una especie de cítara. Bueno, la flauta siempre fue flauta. El tamboril lo mismo. Bueno, nos falta la bocina.
Que la bocina, me imagino que sería un tubo alargado con una corneta en la punta y bueno, con la boca haciendo los sonidos como el clarín o algo así, que no tiene teclas, me refiero, que no tiene, sí, teclas o no sé cómo llamarlo. Bueno, sé que tienen un nombre, pero no me acuerdo ahora cómo es. Bueno, vale. Y después, por último, viene la amenaza. Bueno, se tienen que postrar y adorar la estatua de oro. Y bueno, y cualquiera que no se postre y adore, como siempre, el muchacho este, tan simpático, los amenaza que van a ser echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, o sea, por decreto, así. Por decreto, acá hay un nuevo Dios y hay que adorarlo. Porque a mí se me ocurrió y bueno, y yo soy el rey y acá el que manda soy yo. Así es como venía la cosa. Muy bien, seguimos. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Qué buenos estos muchachos, ¿no? Qué religiosos, ¿no? Con la amenaza del horno de fuego, ¿quién no se iba a postrar, ¿no? Bueno, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, ¿no has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro? Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pues hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. A ver, los muchachos acusaron maliciosamente a los judíos, porque tenían envidia. Tenían envidia porque los judíos tenían cargos políticos muy altos. Estaban puestos en la provincia, vas a saber qué cargo desempeñaban, pero eran importantes. Y ustedes imaginen, estos muchachos que nacieron en Caldea o que nacieron en Babilonia, de repente vienen unos judíos de los deportados, o sea, de los esclavos, que los han conquistado su tierra y los han traído, no sé, con cadenas o atados. Y bueno, de repente vienen y hoy son esclavos y mañana son sus jefes, digamos, ¿no? Porque más o menos era algo así. Entonces tenían envidia y un poco de racismo, como sucede hoy. Muchas veces habrán escuchado ustedes, estos, no sé de qué país serán, pero no, tampoco voy a nombrar países, ¿no? Pero, por ejemplo, estos tales que vienen de este país nos vienen a robar el trabajo a nosotros. Que el Estado los ayuda a ellos y a nosotros no, y ellos tiran abajo el trabajo porque cobran menos, y bueno, esta misma cosa pasaba, por eso fueron y los acusaron, no es porque eran muy religiosos y no soportaban la blasfemia de que no se postraran, era porque tenían envidia y se querían vengar, ¿no? Y a ver si ellos que los iban a acusar, si los sacaban y los mataban, a lo mejor como ellos fueron y defendieron la estatua del rey, a lo mejor les daban el puesto a ellos, ¿no? Bueno, vale. Dice que entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bien, no hace falta que hablemos de esto, ¿no? O sea, el rey los interroga. ¿Es verdad esto? Que ustedes están haciendo esto, que no se están postrando al oír el son de la música. Que sepa que si no estás dispuesto a hacerlos, van a ir a parar al horno de fuego ardiendo.
Y Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense, ¿no? Ellos estaban dispuestos a morir. Ellos sabían, como nosotros, que Dios nos puede librar de todas las vicisitudes, de todos los problemas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Dios podría haber hecho... ellos sabían que Dios podía cambiar el pensamiento del rey, o que apareciera alguien que parara todo y que desmintiera o lo que sea, y podría haberlos librado. O sea, sabían que podía librarlos Dios y de la mano del rey. Pero fíjense lo que dice: y si no nos libra de esto, si tenemos que morir, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ahí está la fidelidad de la fe, o sea, la fidelidad a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? A que nos echen en un horno de fuego y perder la vida y morir quemados, en vez de negar a Jesús. Es algo para reflexionar, ¿no? Bueno, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Fíjense, era tal el enojo que le produjo oír esto al rey, era tal su soberbia, aparte era el rey de Babilonia. ¿Quién me va a llevar la contraria a mí? ¿Cómo te atreves a decirme que no a mí, a Nabucodonosor? Dice que se le distorsionó el rostro, se le demudó el aspecto de su rostro, le cambió la cara al tipo de la ira, de la bronca que tenía. Y era tal el enojo que ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Fíjense, ellos lo que hicieron fue quitarles la ropa, o con parte de su ropa, con sus turbantes, sus calzas, los ataron sus manos, como más o menos como está en la foto, en la imagen de la derecha. Los ataron con sus propias calzas, ataron sus manos, ataron sus pies para que no se pudieran mover y escapar. Y dice que era habían calentado de tal manera el horno que cuando se acercaron a la puerta para echarlos, estos hombres vigorosos, dice que salió una llama de fuego que los mató a todos. No sabemos si la llama salió por orden de Dios o salió por una cuestión de lógica, ¿no? Lo que a mí el otro día pensaba, ¿no? Digo, pensar que esos hombres se levantaron por la mañana, desayunaron, se despidieron de sus esposas, y dijeron, bueno, me voy al palacio a trabajar, hoy el rey, esperemos que esté de buen humor, nos vemos a la noche. Y ese mismo día murieron. Y la reflexión es que no sabemos cuándo nos toca. A mí no me gusta hablar de esto, pero es la verdad. No sabemos cuándo nos vamos a morir. Así que siempre yo trato de todos los días estar a cuenta con Dios, ¿no? Y piensen en todas esas gentes que han rechazado a Dios o que dicen, bueno, ahora tengo 20 años, escucho la palabra de Dios, sí, bueno, pero cuando tenga 30 años me entrego, cuando ya pase los 30 me entrego, me voy a ser cristiano. Y no sabemos qué es lo que nos va a pasar de acá a una hora.
esa es la reflexión que me produjeron estos pobres tipos, pobres hombres, ¿no? Estaban cumpliendo con su trabajo y bueno, y cayeron muertos ahí nomás, quemados. Bien, bueno, dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Más o menos los hornos de esa época, no es exacta esta imagen, pero más o menos son parecidos o eran parecidos a estos. Yo no sé si el horno este en cuestión había sido construido especialmente para quemar gente o para castigar gente, o se le daba un uso, no sé, para fabricar hierro o ladrillo o vas a saber qué. Pero eran más o menos así, eran como un semicírculo abierto por arriba para que saliera, para que hiciera de chimenea, ¿no? Y una puerta al costado para que corriera el aire, ¿no? Y permitiese que el fuego se oxigenara y pudiera estar encendido y permaneciese encendido. Y bueno, por ahí se metía la leña, por ese agujero, y por ahí se acercaron a tirar a estos tres muchachos. Yo me los imagino todos atados, y uno de los pies y otro del lado de la cabeza eh, a la de tres, adentro. Más o menos era algo así. No es exacta esta fotografía, pero bueno, para que se den una idea de cómo era. Y eran bastante grandes, ¿eh? Cabían tres y hasta cinco hombres dentro. Muy bien, siguiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él les dijo, he aquí yo veo a cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. O sea, los tres varones cayeron atados dentro del fuego, de pies y manos, y él los ve desatados, o sea, sueltos, y que se paseaban por el medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No sabemos si era Jesús o si era un ángel, pero había un cuarto hombre, un celestial, que estaba con estos muchachos. Dice, y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. O sea, se imaginan, ¿no? Que uno, cuando, imagínense caer en el fuego, lo primero que se te achicharra todo el cabello y todo. Las ropas, dice que no tenían, ni siquiera estaban tiznadas, ni siquiera tenían olor a fuego les había quedado. Maravilloso, un milagro tremendo. Dice que entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fíjense en esto, ¿no? Ellos entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos no sabían qué iba a hacer Dios, porque Dios, o sea, podría haberlos librado antes, o sea, podría haber evitado que terminaran en el horno de fuego. Sin embargo, ellos no sabían qué iba a hacer Dios, confiaban en Dios. Y pasaron por ese momento, muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que tenemos una enfermedad o algún problema y oramos a Dios y oramos, eh, sobre todo con los temas de salud, ¿no? Yo escucho por ahí mucha gente que, bueno, ahora hay como una nueva corriente que dice, no, porque no puede ser que haya un enfermo, que si uno cree en Dios no puede estar enfermo. Eso es una mentira. Somos humanos, somos de carne y hueso,
nos vamos a morir en algún momento, si Dios no viene antes, y tenemos enfermedades, o sea, las enfermedades, algunas vendrán del diablo y otras vendrán por negligencia nuestra o porque nos toca o por lo que sea. El tema es confiar en Dios para pasar por el momento. Dios nos puede sanar, hacer un milagro y sanarnos. Por ejemplo, no sé, una persona le declaran un tumor o se le declara un tumor. Dios puede quitar ese tumor y ya está. O puede acompañarte en todo el proceso de la operación, de la quimioterapia, lo que sea, y guardar tu vida. Hay que ir al médico. O sea, primero que nada ponerlo en manos de Dios y después ir al médico. Y no solo para las cuestiones de sanidad, ¿no? Sino para cuestiones legales, todo tipo de cuestiones. El tema es caminar con Dios, ¿no? A veces tenemos que pasar por momentos que nos gustaría no pasar, pero tenemos que pasar. A veces el Señor hace milagros y impide que tengamos que pasar, pero eso es para que nosotros consideremos y tengamos una idea de lo que es el amor del Señor por nosotros y que cumple su palabra. Él nos prometió que nunca nos iba a abandonar, que iba a estar con nosotros hasta el último, hasta el fin del mundo. Y así es. Bueno, me fui por otro lado. ¿Qué pasa con este rey? En el capítulo anterior tuvo un sueño, el Señor se lo reveló y él dijo, el Dios de Daniel, no dijo mi Dios, no dijo de ahora en adelante este es mi Dios, no, el Dios de Daniel. Acá dice lo mismo, o sea, no se convirtió. Cualquiera que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, para variar, ¿no? Sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Parece que era lo que más le gustaba eso. Bueno, a este lo descuartizo y su casa convertida en un muladar. Eso, su casa convertida en un muladar, dice que o sea, el condenado y toda la familia, o sea, no quedaba nadie, y la casa también. Bien, parece que ¿se convertirá o no se convertirá Nabucodonosor? Ya van dos milagros que ve, dos cosas increíbles que no cualquiera podía ver. Y sigue diciendo el Dios de este, el Dios del otro. O sea, no es su Dios todavía el Señor. Vamos a ver lo que pasa en los siguientes capítulos. Eh, Bien, así terminamos este capítulo. Eh, Les agradezco la atención y les agradezco que hayan visto este video. Y bueno, les vuelvo a repetir, eh, cualquier pregunta que tengan, incluso si tienen que llamarme la atención por algo o discutirme alguna cosa, la caja de comentarios. La caja de comentarios pueden escribir lo que quieran. Yo voy a contestar, no tengo ningún problema. Este video no es en vivo, ya lo hemos dicho. Está grabado, pero yo estoy atento a los comentarios, ¿eh? Así que cualquier duda o pregunta que quieran hacer o lo que quieran decirme, acá estoy. Yo les voy a responder. Bueno, mis amados, esto es todo por hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene. Y bueno, los bendigo en el nombre de Jesús y que Dios los acompañe y los guarde en todo momento. Saludos.